pene, testículos y la acción que tienen esto, ¿no? Sobre la función masculina. La siguiente. Empezaremos con los genitales masculinos. El escroto es la piel, es el saco de piel, sobre el cual están los testículos, el epidídimo, deferente, vasos y nervios. Testículos más o menos miden entre 4.5 por 3 por 2.5 centímetros y tienen más de 250 lobulillos cada uno. Estos testículos tienen varias funciones: meiosis, mitosis, vamos a hablar de una de ellas, maduración, y el testículo produce el 10% del semen. Acuérdense que acabo de decir, el testículo produce, o sea, significa que si un hombre le hago la vasectomía, corto los conductos para dar el semen, ¿cuánto? ¿Él seguirá eyaculando? Sí, pero eyacula el 90% del semen, no el 100%. Y algo más, los testículos producen testosterona, camarada, de eso. Un detalle interesante, observen la figura, los testículos usualmente uno es más grande que otro, y también uno es más caído que otro. O sea, no están a la misma altura, por ejemplo, y eso es normal. La siguiente. Este es un cuadro interesante porque es un esquema del testículo. Miren el testículo izquierdo y derecho. El testículo izquierdo, observen que tiene un músculo que se llama cremaster. Este músculo es el que levanta el testículo hacia arriba. Cuando el testículo hay frío o hay relaciones sexuales, el testículo se pega hacia la línea inguinal, hacia arriba. Por lo tanto, eso lo hace el cremaster. En cambio, miren que ahí hay un músculo de dartos. El darto está en el escroto. Ese músculo que uno toca el testículo y es como si hubiera un movimiento serpenteante. Entonces, ese es el dartos. Observen que después del cremaster hay venas. El plexo venoso pampiniforme. Este que se dilata cuando hay un varicocele, o sea, dilatación de las venas. Por también. Miren el testículo derecho y miren cómo hay un conducto que se llama epidídimo, luego conducto deferente, un tubo que lo va a unir hasta la próstata. O sea, el líquido del testículo tiene que llegar hasta la próstata para poderlo ser eyaculado. Ahora sí, la siguiente. El testículo, miren su irrigación, la imagen de la derecha. Tiene la arteria gonadal, que es rama de la arteria aorta, o sea, la arteria espermática gonadal es rama directa de la arteria aorta, significa que tiene gran presión. Va directamente a los testículos. Y miren las venas. El testículo izquierdo, la vena nace directamente de la vena renal. Ven arriba cómo llega. Mientras que el testículo derecho nace de la vena cava. ¿Qué significa eso? De que uno cae en ángulo de 90 grados, en cambio es oblicuo. Eso significa técnicamente que hay más varicocele, o sea, dilatación de las venas del testículo del lado izquierdo que derecho. Puede ser caída directa. Ahora miren los ganglios, miren la imagen de la izquierda. Los ganglios del testículo son ganglios que van directamente hacia la pelvis y hacia el retroperitoneo. No van hacia la región inguinal. O sea que si yo tuviera un cáncer testicular, voy a ver que el cáncer testicular abarca hacia la zona del... No voy a ver que carga es inguinal, sino directamente hacia adentro. La siguiente. Siguiente, por favor. Está. Con relación a la espermatogénesis, observen las células. Cuando una célula se divide, se llama mitosis. Pero cuando hay un proceso de meiosis, van a varias cosas. Uno, el número de células se divide. O sea, de diploides a haploides, ¿sí? Y no tiene el mismo número de, ¿cómo se llama? O sea, los cromosomas ya se van mezclando ahí. Observen ustedes, miren acá, dice célula germinal primordial, luego testicular, luego espermatogones, espermatocitos, espermatozoides. O sea, para pasar a espermatozoides tengo varias fases, y en el cual miren cómo de 2N se pasa a N, que es lo interesante. La siguiente. La siguiente, ahí está. Dentro de tubos seminíferos tengo la célula de Sertoli. Miren la imagen de tubo seminífero, o sea, donde está el testículo. Ahí tiene unas células que están en medio. Son células que protegen la barrera hematotesticular. Significa que no entra sangre hacia la zona donde se forman los espermatozoides. Evita el paso de proteínas, protege células germinales, lo que significa que aumenta la respuesta inmune. Espermatozoides y citoplasma apoyan a células germinales y fagocitan cuerpos antivisuales. O sea, estas células de Sertoli se encuentran entre todas las células anteriores que hablamos de espermatogénesis
y la idea es formar y nutrir a los espermatozoides, en pocas palabras. La siguiente. Células de Sertoli. Ahí está, miren cómo está entre los espermatogonias está la célula de Sertoli. Entonces, también produce globulina fijadora de testosterona, produce la inhibina, que vamos a hablar más tarde que es la inhibina, que se encarga de suprimir la FSH, produce el factor neomuleriano. O sea, el factor pues, se llama MIF, factor neomuleriano, que inhibe fenotipo femenino. Claro, si es un hombre, inhibe lo femenino. Él tiene proteasas de ahí para remover los vasos sanguíneos. La siguiente. Esta es otra célula, llamada célula de Leydig. La célula de Leydig, la función principal es producir testosterona. Mire cómo la célula de Leydig, a diferencia, ven que esos círculos que se llaman tubos seminíferos, ahí se encontraba Sertoli, Leydig se encuentra fuera de los tubos seminíferos, en el espacio intersticial. Ahí tenemos células de Leydig, cuya función principal es producir testosterona. La siguiente. Sí, la siguiente, dale un clic más. Lo que le dije, el conducto con el epidimo con la próstata se llama conducto deferente. Este es que se corta cuando se usa una vasectomía, pregunta examen. Digo, usted cuál conducto se corta con una vasectomía se llama conducto deferente, lo que está en naranja, es el que corto. Miren cómo se ve histológicamente, se ve gruesa, una gran capa muscular. Por eso cuando uno palpa el testículo, va a palpar como si fuera un tearín. Es la parte muscular, el deferente. Se puede observar que el epitelio es un epitelio estratificado cilíndrico ciliado, muy característico de estos casos. La siguiente. Miren el deferente y miren ahora el epidídimo. El epidídimo es esa detrás del testículo. Ojo, siempre es posterior. Siempre es posterior. Si se hace anterior, cuidado. Podría estar hasta una torsión testicular. Entonces, este epidídimo que es posterior tiene tres porciones: cabeza, cuerpo y cola. Cabeza está sobre su parte superior, sobre la parte media, los medios, y cola la parte inferior. ¿Está La siguiente. Este epidídimo es una cámara de maduración y seleccionador espermático. O sea que hasta este momento, por entonces estaba formado pero no corría. Aquí madura para poder correr. Y luego el epidídimo continúa con el deferente. La siguiente. Con relación a vesículas seminales, miren eso que está detrás. Detrás de la vejiga, sobre la próstata, están las vesículas seminales. Son fluidos de transporte, sirve para nutrición del espermatozoide y produce 70% del semen. O sea, el mayor volumen de semen lo producen las vesículas seminales. Pregunta examen. Se pensó mucho tiempo de que las vesículas seminales eran un almacén. O sea, el hombre no eyacula, ahí se va almacenando. En realidad, la vesícula seminal es una zona que produce esta secreción. Es importantísimo en la producción. La siguiente. Próstata, miren, se encuentra debajo de la vejiga, rodea la uretra de forma de castaña, o no es la siguiente. Observe esta próstata, al corte histológico, tiene gran cantidad de glándulas y músculos. La glándula porque produce la secreción prostática, que es el 20% del semen. Ojo, ya tenemos 100%. 10% testículos, 20% próstata y 70% vesícula seminal. Ya tenemos 100%. En el tejido fibroglandular de la próstata, tiene la conducta auricular y uretra prostática. ¿Por qué tengo tanto músculo? Ven en la figura derecha glándula y ven mucho músculo que rodea. Porque esto sirve para la eyaculación. Cuando el hombre eyacula, no eyacula goteándose hasta él, sino hacia adelante, como si fuera una jeringa. Bueno, esto lo hace este nivel de la próstata. La siguiente. Delegada, ahí está, ahora sí. La próstata tiene varias capas, observen. Miren la imagen de la derecha de abajo, tiene una uretra,
lo está rodeando la zona de transición, sobre esta la zona central, luego la zona periférica, luego la zona anterior. ¿Qué les quiero decir? Que tiene varias zonas. ¿Y por qué es importante? Porque la zona periférica viene abajo de la izquierda, arriba. La zona periférica se relaciona con cáncer de próstata, mientras que la zona central se relaciona con hiperplasia prostática benigna. De ahí la importancia. La siguiente. Esta próstata, para examinarla, se hace a través del tacto rectal. La próstata es uno de los pocos órganos que yo puedo tocar directamente. Yo no puedo tocar el corazón, vesícula, hígado, pero sí puedo tocar la próstata. ¿Está bien? Y este examen se hace anual a partir de los 50 años. Doctor, me dice un paciente, tengo mi familiar que tuvo cáncer. Entonces, si su papá, su tío, su hermano tienen cáncer de próstata o tuvieron, entonces tiene que chequearse a partir de los 40 años, anual y de por vida. La siguiente. El pene es el órgano de la copulación, ¿sí? Ahí tenemos el glande, miren el corte transversal, se dota de los dos cuerpos cavernosos, unidos por la pared central. Tengo las venas arriba y los vasos abajo, o sea, la uretra. La siguiente. Este pene, observen ustedes, a la imagen de la izquierda tiene la uretra, y miren cómo tiene la uretra rodeada por el cuerpo ojoso y el cuerpo cavernoso, ¿ven? Y luego rodeada por la próstata, o sea, se ve. Después vamos a ver algunos conceptos más sobre esto. La siguiente. Eje hipotálamo hipotestículo. O sea, aquí miren cómo el hipotálamo libera la LH-RH, hormona estimulante de la hormona luteinizante, que actúa en la hipófisis. En la hipófisis liberan dos hormonas, la LH, hormona luteinizante, y la FSH, la hormona folículo estimulante. La LH sobre todo va a actuar en las células de Leydig, produciendo ¿qué cosa? Testosterona. ¿Y quién es el mecanismo de feedback? La misma hipófisis o el mismo hipotálamo van a controlarlo para que no se esté liberando en exceso. Ahora, también libero la FSH, que actúa sobre todo a nivel de los túbulos seminíferos. ¿Qué cosa afecta? Afecta a lo que tú olvidas ser la formación de peroxides. Y quien bloquea esto es la inhibina. La inhibina, que se produce por ese anterior, inhibe el FSH. Y esto de esta manera es como se hace el eje. La siguiente vamos a hablar más de detalle más tarde. Aprovechando la misma testosterona que está en exceso, bloquea pues el hipotálamo para que no se siga produciendo. La siguiente. Hay muchas vías metabólicas de la testosterona. Las principales son dos: vía de la aromatasa y la vía de la 5-alfa reductasa. ¿Sí? Y van a ver por qué. La siguiente. Mire, a partir del colesterol, esto es un resumen porque es una vía bien larga. Hasta llegar a testosterona. ¿Sí? Todo esto que está mencionando la vía, ese se produce en la glándulas suprarrenal y testículos. A ese nivel se produce. Pero luego dijimos que hay dos vías principales que nos interesan: la vía de la 5-alfa reductasa y la vía de la aromatasa. Miren, por la vía de la 5-alfa reductasa produzco a partir de testosterona dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Porque el 21 es más potente que la testosterona, fisiológicamente hablando. En cambio, y por eso es que cuando uno tiene, por ejemplo, calvicie, existen sustancias que bloquean la 5-alfa reductasa para que no se produzca dihidrotestosterona. ¿Te das cuenta? Y también mira la vía de la aromatasa, que se produce estradiol. O sea, que a partir de una hormona masculina obtengo hormona femenina. Eso aquí no hace en tejido periférico, o sea, tejido graso. Por eso es que cuando una persona es obesa, va a ver que es gordito y tiene sus parece que tiene mama, efecto de la testosterona. Bloqueada, obviamente. La siguiente. Observe cómo la testosterona va a ingresar a la célula y va a actuar donde, sobre todo en el ADN. Y ahí me sirve para diferenciación sexual, estimulación sexual, vibración, o sea, vamos a ver, o sea que es una hormona que ingresa y actúa directamente en el ADN. La siguiente, vamos a ver qué más pasa. Entonces, ¿qué funciones tiene la testosterona? Uno, diferenciación sexual. Hasta la etapa embrionaria todavía no sabemos si es una mujer. Luego, la testosterona empieza a hacer la diferenciación.
aumenta la cresta genital, y produce testosterona, estimula la conducta de Wolf, la decisión testicular. El testículo desciende, y también tengo unas imágenes. Aparece la libido, ojo, aparece la libido, no la mantiene. Testosterona hace que aparezca la libido, o sea, el deseo sexual, pero el mantenimiento, ¿quién lo hace? El cerebro. El ser humano es muy cerebral. El fenotipo masculino tiene características, vamos a hablar de eso después, la siguiente. Mire, testosterona. ¿Qué cosa hace en el cuerpo? En la piel, en el hombre obviamente produce barba, vello corporal, aumenta las glándulas. Entonces, si tengo un paciente que aumenta las glándulas y la piel se hace más gruesa, traducción clínica, acné. Por eso con los jóvenes tienen mucho acné. Testosterona también se aumenta la masa muscular, aumenta el volumen, o sea, significa que el hombre tiene 50% de la masa muscular que la mujer por acción de la testosterona. En el hígado sirve para síntesis de proteínas séricas, en la médula ósea estimula la hematopoiesis, en el cerebro habla lo que Freud llamaba eros-tánatos, ¿no? Significa el libido y todo el tema de agresividad, o sea, acción de la testosterona. En el riñón estimula la síntesis de eritropoyetina, los órganos sexuales, pene, testículos, próstata, vesícula seminal, depende de la acción de la testosterona. Y en los huesos también el testosterona hace el cierre de epífisis, o sea que puede cerrar la epífisis y algunos se quedaría bajito. Ten mucho cuidado. Lo siguiente. Este cuadro es interesante porque observen la testosterona a lo largo del tiempo, cómo va cambiando. Miren que en la etapa fetal tengo un pico. Ese pico me sirve para qué? Para la diferenciación sexual. Luego observen que hay otro pico en la parte neonatal, luego se mantiene bajo hasta echar la pubertad, donde vuelve a subir otra vez. Eso me sirve para qué? Para la madurez sexual. O sea, la testosterona en esa etapa me sirve para la madurez. O sea, miren los nombres, repito. En la etapa fetal me sirve para la diferenciación sexual. En la etapa puberal me sirve para la madurez sexual. Luego se mantiene en una línea adulto y luego disminuye en la senectud. Entonces, pregunta, la siguiente. ¿Existirá la andropausia? Así como la mujer en la menopausia. Ojo, en la mujer la menopausia es el cese de la función reproductiva. O sea, una mujer que llegó a la menopausia no puede tener hijos. Pero la pregunta, ¿y este caballero podrá tener hijos? Cuidado. Miren abajo las edades. Dice 17, 40, 60, 80 años. O sea, que un hombre, ¿sí? Mayor, ¿sí? Disminuye los andrógenos, pero nunca llega a cero. Entonces, teóricamente, un hombre mayor podría tener hijos, sí. Pues 70, 80 años sí puede tener hijos. Entonces, no hablan de andropausia, de andropausia, se habla de andropenia o disminución de andrógenos. La siguiente. Este es un cuadro de la Organización Mundial de Salud donde se ve cómo los valores de semen han cambiado en el nivel mundial. Digo, cada año cambia. Por ejemplo, el primero que menciono es volumen. Actualmente, la quinta edición de la OMS habla de que el volumen normal es mayor o igual a 1.5 mililitros, o sea, un tercio de cucharita de té. Ese es poquísimo, ¿no? Entonces, y eso lo trabajan actualmente como si fuera normal. Yo les digo que esto ya cambiando en el tiempo. Cuando yo era residente, hablando me da 5 centímetros cúbicos, luego bajó a 4, 3, 2.5, 2 y hasta 1.5 mililitros. Entonces, como normal. Mire, la concentración de procesos actualmente es 15 millones, el total de procesos es 39 millones. Lo más interesante es la morfología, que actualmente es 4%. O sea, yo boté 4% de normales y 96% de anormales, 3 cabezas, 5 colas, así, totalmente normal, y se considera normal. Acuérdense que estos datos cambian porque cada determinado tiempo se hacen consensos y se hacen pruebas en miles de pacientes. Para ver los cambios cambian en el tiempo. La siguiente. Esto es lo mismo que le dije a usted acerca del testículo, como se ve como si fueran bolitas son conductos seminíferos. La siguiente. Esto lo mencionamos, la siguiente. La siguiente, esto lo conversamos. La siguiente, se ha repetido, la siguiente. Bueno, este es para que vean una correspondencia. Justamente en la etapa fetal, estamos hablando de entre 5 y 6 semanas, no puede diferenciar si es hombre o mujer.
Luego, por acción de la testosterona o de la mujer, los hormonas de estrógenos, empieza a cambiar. Pero miren la equivalencia. Lo que en el feto era la parte de mesonefros, en el hombre se convierte en testículo y la mujer se convierte en ovarios. Lo que en el feto era para mesonefros, en el hombre se convierte en conducto deferente, en la mujer se convierte en trompe falopio. Lo que en la mujer, por ejemplo, el útero, en el hombre es la próstata. Entonces todo tiene una equivalencia. La siguiente. Una vez comprendidos los conceptos, una utilización de estos es justamente en el cáncer de próstata. Cuando un hombre tiene cáncer de próstata, se dice que esto crece en base a la testosterona. La siguiente. Entonces, mire, si es cierto que la testosterona se relaciona con el cáncer, entonces algunos dijeron, entonces vamos a comprar a pacientes. Otros dijeron, mejor vamos a darle estrógenos. Otro análogo de HRH, otro le dan antiandrógenos. O sea, sustancias que tratan de controlar el crecimiento del cáncer. Y miren, por decir esto de que el testículo se puede controlar con eso, en el año 66 recibió el premio Nobel. La siguiente. Esto es para que vean lo que dijimos acerca del testículo que desciende. Miren el testículo, eso verde, se llama gubernaculum testis, que por acción de la testosterona se jala. Y hace que el testículo vaya hacia el escroto. La siguiente. Ahora miren el testículo del lado izquierdo, criptorquidia. Criptorquidia, cripto significa escondido. Entonces miren cómo sigue el trayecto normal. 1, 2, 3 es el trayecto normal hasta llegar al escroto. Entonces después que cae el camino, eso es una criptorquidia. Criptos, escondido, orquídea, testículo escondido. Miren, siguiendo a la izquierda, miren ese vaso ese fresquito. Miren el testículo, el que dice 4, hay una variación normal que se llama testículo en ascensor. O sea, un testículo que sube y baja, pero se considera normal por si acaso. Ahora, miren a la derecha, el testículo ectópico. Ectos fuera, topo lugar, fuera de sitio. Entonces, miren cómo el testículo ya no está en el trayecto normal. Puede estar en el pubis, puede estar en el abdomen, puede estar en el muslo. Yo tengo un paciente que estuvo en la región perineal. Cambia, o sea, ecto sigue afuera. Ya. Pero siempre busco por todos lados porque puede ser ectópico. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces el testículo ectópico, ectos significa fuera, externo, y topos, lugar, fuera de sitio. Entonces el testículo ectópico es un testículo que está fuera de sitio. Por eso cuando yo tengo un niño, el papá me dice que el testículo está abajo, lo más frecuente es criptorquidia. Pero siempre busco por todos lados porque puede ser ectópico, que es lo normal. La siguiente. Y para terminar, vamos a hablar un poco de disfunción sexual eréctil, que se relaciona con el tema. La siguiente. Miren que se asocia con enfermedades graves. El 68% de hipertensos tienen disfunción eréctil. El 60% que tienen disfunción eréctil tienen dislipidemia. 56% tienen prueba de fuerza positiva. O sea, cuando le hacen prueba cardíaca sale positivo. O sea, que hay algún problema. 40% tienen enfermedad coronaria significativa, 20% tienen diabetes y 11% depresión. ¿Qué les quiero decir? Que el problema de erección se relaciona con enfermedades graves. Y la pregunta es ¿por qué? La siguiente. Miren el pene. Este es un pene. Y miren el corte transversal. Miren la imagen que dice erección y la otra dice flacidez. Observen que el pene tiene lo que se llama lagunas del cuerpo cavernoso. Son estas las que se llenan de sangre y se dilatan. Y cuando se contrae, mira abajo, se pone flacidez. O sea, depende si esta laguna se llena de sangre o no para que se produzca la erección. Si usted observa esta laguna del cuerpo cavernoso está tapizada por endotelio.
El endotelio es un epitelio que es el mismo que tapiza el corazón, el mismo que tapiza las arterias. O sea, cualquier cosa que lesione endotelio lesiona función peniana. ¿Estamos de acuerdo? Y mire que fuera del endotelio tengo músculo liso. O sea, cuando yo tengo erección, el músculo se relaja y permite que el pene se erecte. Cuando el músculo se contrae, está en flacidez, es lo que le está diciendo. La siguiente. Esta es la parte bioquímica del asunto. Miren, esta es una célula muscular lisa que rodea al cuerpo, a la laguna del cuerpo cavernoso, y miren cómo el óxido nítrico, producido tanto por las células endoteliales como también por las células nerviosas, no adrenérgicas, no colinérgicas, va a ingresar hacia la célula muscular lisa y va a activar la guanidina ciclasa, la cual tiene como sustrato al GTP, guanidino trifosfato. Pasa GMP cíclico, acción de la fosfatasa 5, pasa 5 GP. Esto activa una proteína sinasa que lo que hace es el canal de calcio y sale el calcio. Si a un músculo le quitas calcio, significa que se pone flácido, que se puso flácido. ¿Está bien? Y por eso que se pone flácido, produce una erección. La siguiente. Ahora, se conocen actualmente dos mecanismos para producir erección. La vía de la óxido nítrico y la vía de la proteína E1, o sea, GTP o ATP. Y miren cómo los dos lo que buscan es relajar el músculo liso para que se produzca la erección. La siguiente. Ahora, en el hombre todo empieza por el estímulo sexual. El hombre es muy visual, entra por los ojos, estimula por vía neurológica, llega al pene, activa la vía guanidina-ciclasa o guanidina-ciclasa, porque los dos relajan músculo liso y por lo tanto produce la erección. Basta que yo bloquee en cualquiera de estos puntos, ya bloqueo la erección. La siguiente. Siguiente. Miren cómo el endotelio que dijimos que era ese epitelio que está rodeándolo, miren la hipertensión, cardiopatía, aterosclerosis, tabaco, diabetes, producen estrés oxidativo y producen disfunción epitelial, produciendo el problema de erección. O sea, los mismos factores de riesgo de un infarto de miocardio son los factores de riesgo para un problema de erección. Por eso es que se dice que un paciente que tiene disfunción eréctil, o sea, problema de erección, antecede 2 a 3 años a un infarto de miocardio agudo, o sea, del corazón, paro cardíaco. Entonces, cuidado, el tema de erección y aumento tiene la misma relación con los vasos sanguíneos y con el corazón, por lo tanto, se adelanta un proceso coronario. Y es importante eso para poder prever algunas cosas. La siguiente. Ya sería todo por ahora. No sé si hubiera alguna pregunta.